Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Señor presidente, ya se encuentra conectado a la audiencia desde el Tribunal Superior de Valledupar el doctor Octavio Javier Lafont. Continúe, señor defensor. Gracias, señor presidente. Doctor Octavio, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Barceló. En las preguntas que estábamos formulando antes de salir al receso, estábamos hablando, o usted se estaba refiriendo a los requisitos habilitantes. Entre los requisitos habilitantes está el tema de la bodega y está el tema de la certificación de experiencia. ¿Podría indicarle a la Corte sobre qué base se exigieron esos dos requisitos habilitantes, repito, sobre la bodega y sobre el máximo 5 certificaciones, por favor? Bueno, he de precisar que las condiciones exigidas dentro de los requisitos habilitantes, eso es a total criterio y potestad de la entidad. O sea, no existe una norma regulatoria, existe una ley que nos diga cuántos contratos debemos exigir o qué condiciones técnicas se deben exigir dentro de un proceso de licitación pública. Ello va acorde a las cuantías, a la experiencia, a la necesidad que tiene la entidad territorial de satisfacer la necesidad en cuanto al bien o servicio que se pretende contratar, que se pretende satisfacer. Entonces, con relación al número de contratos solicitados, que se pidió un máximo, si no estoy mal, de 5 contratos para el presente proceso, ello obedece en principio a que los contratos que se han de soportar, como experiencia por parte de los futuros proponentes, deben ser cuantías medianamente altas, ¿cierto? Que su sumatoria garanticen al menos el presupuesto oficial, o creo que en este caso no sé si se pidió 2 veces el presupuesto oficial, no recuerdo, no preciso en este momento. Pero en todo caso, se toma un límite restrictivo porque sabemos que un operador que tenga un monto en contratación demostrable a través de un contrato, ¿cierto? Es un operador que ha tenido la capacidad de operar logísticamente un contrato de gran envergadura. Primero. Segundo, es un contratista que a través de ese contrato que está aportando nos va a referenciar que también tiene una muy buena capacidad económica, el cual es fundamental para el inicio y la ejecución de este tipo de contratos.
¿Qué pasa si nosotros como entidad de pronto no cerramos a un número determinado de contratos y lo dejamos abierto, que se presenten 20, 30, 50 contratos? Podrían sencillamente consorciarse X o Y empresas con contratos de cuantías mínimas, ¿cierto? Que su sumatoria nos darían lo que nosotros estamos exigiendo para referenciar a su K de contratación. Entonces, esto a todas luces no nos daría a nosotros una garantía real y material de que un consorcio o una unión temporal entre 20, 30 empresas, 50 empresas, nos vayan a garantizar una prestación del servicio de calidad, dado a que no tienen experiencia en el manejo de contratos con suministros tan altos como el que nosotros pretendemos a través de nuestro proceso de licitación pública. Ahora bien, con relación al tema de capacidad instalada, es de recordar que nosotros en nuestro proceso de licitación, en los pliegos de condiciones, Señor presidente, ya. ¿Sí? ¿Continúo? Continúe, doctor Lafón, lo estamos escuchando. Bueno, manifestaba que en relación con la bodega se solicita como requisito habilitante de que el futuro proponente presente una carta de intención soportada con un certificado de tradición y libertad y un certificado de sanitario vigente, y se solicita también una carta de intención por parte del dueño de la bodega, del propietario de la bodega, en donde manifieste su intención de que en caso de ser adjudicado, pues la bodega va a estar disponible para la ejecución del programa. Esto se hace en principio, como lo he venido manifestando, porque es que una vez adjudicado el contrato, el operador dispone de un término perentorio de una o 2 semanas para organizar su alistamiento. Y estas son bodegas en donde se van a manejar alimentos. No podemos pretender que un operador o un futuro proponente, se presente con una mera carta de intención sin ni siquiera saber dónde está ubicada la bodega o qué bodega va a presentar para un proceso, ¿cierto? Para un proceso o en el inicio de un contrato. No nos podemos dar ese riesgo, ¿cierto? Porque no estaríamos garantizando la prestación del servicio desde el primer día del calendario escolar, que son las orientaciones que da el Ministerio de Educación Nacional, ¿cierto? Entonces no podemos someternos a ese riesgo, como tampoco nos podemos someter a un riesgo por parte de la entidad que un futuro proponente presente cualquier bodega. Puede presentar una bodega en donde almacenen chatarras o donde almacenen qué sé yo, químicos, algún otro tipo de elementos que definitivamente no van a ser aptas para el manejo y almacenamiento de los alimentos. Entonces, en este sentido, los lineamientos técnicos dan unas orientaciones precisas relacionadas con el tema de bodegas, ¿cierto? En donde nosotros, referenciándonos de esos lineamientos, incluimos dentro de nuestro proceso de licitación en los pliegos de condiciones que los operadores deben presentar una bodega real y material, la cual es verificada sus instalaciones y sus condiciones sanitarias en el periodo de evaluación técnica, una vez presentados pues las propuestas por los respectivos operadores. Gracias, doctor Lafón. Contrario censo, ¿qué riesgos se correría si los concursantes, futuros operadores o aspirantes a ser operadores, no se les exige en cuanto al requisito habilitante de la capacidad instalada una certificación sobre la propiedad, es decir, el certificado de libertad o la carta de intención? Bueno, de primera mano estaríamos poniendo en riesgo el inicio del programa.
definitivamente. Las bodegas son fundamentales en este tipo de programas de alimentación escolar. Dada la envergadura, dada la cantidad de materia prima que se maneja para el suministro de las raciones de materia prima en cada una de las sedes educativas, de allí parte toda la logística a las diferentes sedes educativas que tenemos en el departamento, las cuales se atienden. Recordemos que son 1.084 sedes que para la vigencia 2015 se atendían con el programa de alimentación escolar. Entonces, el hecho de no exigir una bodega o que simplemente se manifiesta a través de un documento de que sí voy a conseguir la bodega, para nosotros no es garantía que una vez se adjudique el contrato y se esté en la etapa de alistamiento, el operador vaya a cumplir con la adecuación de esa bodega. Bodegas que tienen todas cuartos de refrigeración, tienen sus áreas de aseo, áreas de lavado de productos, deben contar con unas condiciones mínimas sanitarias, en fin, es una serie de requisitos mínimos que ellos deben cumplir para que esta bodega sea apta para el almacenamiento de alimentos, de la materia prima, y el hecho de no exigirla de entrada pone en riesgo el programa, porque adecuar una bodega de esta envergadura, de este tipo, nosotros solicitamos como requisito habilitante 500 metros, pero ya en los factores ponderables, por cada metaje se van asignando un número de puntos adicionales. Hay operadores que presentan bodegas de 700 metros, 1000 metros, y realmente adecuar una bodega de 800 metros no se hace en 5 días, realmente. Entonces, de entrada pondríamos en riesgo el programa al no exigir una bodega real y material, y que nosotros como Secretaría de Educación Departamental podamos verificar en dónde se van a garantizar el inicio de la ejecución del programa. Gracias, doctor Lafón. De manera contraria, ¿qué diferencia hay para entender la temática? En lugar de exigir máximo X número de certificaciones, como sucedió en este caso, que fue de 5, se exigiera un mínimo de certificaciones. ¿Podría usted explicarle a la Corte? Bueno, como lo manifesté ahora, o sea, el criterio del número de contratos exigibles que demuestren que los futuros proponentes tienen experiencia relacionada con el suministro de alimentos queda a potestad del ente territorial. Eso es claro, ¿cierto? Y así lo determina pues la norma. Y las orientaciones pues dadas en los manuales de Colombia Compra Eficiente, pues que las exigencias deben ser acordes al bien o servicio que pretende contratar dicha entidad en términos económicos y de experiencia. Si nosotros no ponemos una limitante, como lo expliqué ahorita hace un momento, nos veríamos de pronto abocados a que un consorcio o una unión temporal nos presente 15, 20, 30 contratos de cuantías mínimas, ¿cierto? Que en su sumatoria nos den el presupuesto que estamos exigiendo. Evidentemente estos contratistas, dentro de la exigencia que nosotros hacemos, un contrato de 17.000 millones para este caso, en donde solicitamos un máximo de 5 contratos relacionados con el objeto a contratar, estamos hablando de contratos de 2.500, 3.000 millones de pesos. Aproximadamente 3.000 millones de pesos, ¿cierto? Nosotros dentro del estudio del sector que se hace cuando miramos cuando se hace el estudio de la demanda, ¿cierto? Vemos que hay entidades que contratan cuantías similares o superiores, y que hay también empresas con la suficiente capacidad económica para poderse presentar a dicho proceso. Entonces, en ese entendido, la administración departamental, a través de sus pliegos de condiciones definitivos, ¿cierto?, decide
poner un tope máximo de 5 contratos, ¿cierto? Que es un guarismo pues proporcionado a lo que nosotros y suficiente a lo que nosotros determinamos bajo nuestra autonomía, ¿cierto? Para que el futuro proponente presente un máximo de 5 contratos. Repito, son contratos por el orden de los 3.000 o 3.500 millones de pesos que para un programa de estos de alimentación escolar realmente no son cifras elevadas y no son cifras imposibles de cumplir. ¿Sabe usted y podría informarle a la Corte cómo Colombia Compra Eficiente trata estas temáticas de requisitos habilitantes? Bueno, hay unas guías orientadoras relacionadas con la confección de estos documentos, con la exigencia mejor de los requisitos habilitantes. Si mal no estoy, él comienza diciendo que los requisitos habilitantes deben ser proporcionales al proceso sobre el cual pretende la entidad satisfacer su necesidad o su prestación de servicio. Habla también de una correlación relacionada con el objeto, que también deben exigirse objetos contractuales relacionados con lo que se pretende satisfacer la necesidad en los entes territoriales. Entonces, hay unas guías relacionadas con esto, lo cual pues siempre hemos tenido en cuenta estas guías o las orientaciones que nos dan a través de Colombia Compra Eficiente, pues como órgano también rector de la contratación pública en Colombia. Gracias, doctor Lafón. ¿Puede considerarse, doctor Lafón, restrictivos o desproporcionados tales criterios de habilitación como los requisitos que hemos venido mencionando o que usted nos ha explicado? Señor presidente. Argumente, señor fiscal. Está provocando un concepto de esta persona y él solamente es testigo de hechos, no es experto y le está provocando la defensa un concepto como especie de un perito, lo cual no es procedente porque él solamente es testigo de hechos. Procede la mención. Doctor Barceló, modifique o rehaga o reformule la pregunta. Correcto, señor presidente. Señor doctor Lafón, el exigir 5 certificaciones contractuales a los aspirantes a la contratación son exigencias desproporcionadas que afecten la selección objetiva. Objeción, señor presidente. Sí, señor fiscal. Es la misma pregunta. Está haciendo la misma pregunta. En el mismo contexto, bajo la misma circunstancia, señor presidente. Sí. Tiene razón, procede la objeción. Bueno, señor presidente, acatamos su decisión. Doctor Lafón. Intervino única y exclusivamente la Secretaría de Educación Departamental en la elaboración y escogencia de los criterios que obraron dentro del proceso licitatorio para el PAE 2015-1178. Bueno, como lo he manifestado, bueno, una cosa es, una parte es relacionada con el establecimiento de los criterios habilitantes, los criterios ponderables, ¿cierto?, establecidos entre los pliegos de condiciones. Aquí, como lo manifesté y lo he venido manifestando, aquí intervinieron varias secretarías desde el área de su competencia. En el área financiera
interviene Secretaría de Hacienda; en el área legal interviene la Oficina Asesora Jurídica; en el área técnica interviene la Secretaría de Educación. Para la escogencia de los operadores intervienen también estas tres mismas secretarías. O sea, no recae exclusivamente sobre la Secretaría de Educación Departamental la escogencia de un operador, puesto que cuando el proponente presenta su propuesta, que contienen todos los documentos de tipo legal, de tipo financiero, de tipo jurídico y de tipo técnico, a cada secretaría y a cada sectorial se le pasa una copia de dicha propuesta para que sea revisada y para que sea evaluada en el área de su competencia. Una vez hechas las evaluaciones por la Secretaría de Hacienda, por la Secretaría, la Oficina Asesora Jurídica del Departamento y la Secretaría de Educación en la parte técnica, se desprende de cada una de estas áreas una evaluación parcial por cada uno de los componentes, y es Secretaría General quien se encarga de consolidar y publicar la evaluación consolidada o final que dará origen a la escogencia o no de dicho proponente, ¿cierto? Él dirá pues si se cumple o no cumple con todos los requisitos exigidos dentro del pliego, y esto pues dará lugar a la adjudicación de dicho contrato. Las secretarías y las oficinas que usted acaba de mencionar incidieron en la elaboración de los pliegos de condiciones en el mencionado contrato. Sí, señor, sí inciden en la elaboración de los pliegos de condiciones, dado que desde la Secretaría de Educación, que es de donde nacen los borradores de los estudios previos y los borradores del estudio del sector, son puestos a consideración en el comité de contratación. Una vez revisados los estudios previos, estos borradores de estudios previos, los borradores del estudio del sector, manifestadas todas las observaciones, modificaciones y ajustes que proponen cada una de estas secretarías desde el área de su competencia, se procede por parte de la Secretaría General a elaborar el documento de estudios previos definitivos, que es con el cual se apertura el proceso. Entonces, en este entendido, no es solamente la Secretaría de Educación la responsable de la confección del documento final que conlleva la apertura del proceso de licitación, sino que intervienen las secretarías antes mencionadas. Gracias, doctor Lafón. ¿Cuál es la intervención de la Secretaría de Educación o cuál fue la intervención de la Secretaría de Educación Departamental en el proceso de escogencia del operador? ¿Nos podría explicar este tema? La intervención de la Secretaría de Educación Departamental en la escogencia del operador se relaciona con la evaluación técnica que se le haga a la propuesta o a las propuestas presentadas por los proponentes en el marco del proceso de licitación pública que se adelanta. Solamente allí, hasta allí se limita solamente la responsabilidad en la escogencia, en la evaluación técnica y en emitir un informe de evaluación que contiene, claro está, todos los aspectos técnicos exigibles o exigidos mejor dentro de los pliegos de condiciones definitivos. Doctor Lafón, ¿intervino el despacho del gobernador en la escogencia del operador respecto al contrato 2015-1178? No, señor. El despacho al gobernador no interviene en ninguna de estas evaluaciones. Ellos solamente hacen parte del comité de contratación con voz y con voto, pero en las evaluaciones financieras, legales y técnicas no interviene el despacho del señor gobernador. Gracias, doctor Lafón.
Doctor Lafón, indíquele a la Corte si para la vigencia del programa de alimentación año 2015 la población escolarizada indígena fue atendida. Sí, señor. La población escolarizada matriculada de manera oficial en las sedes educativas indígenas asentadas en el departamento del Cesar fueron atendidas en un 100%. Todas las sedes educativas con todos sus grados de escolaridad fueron atendidos en un 100%. Esto hace parte de la población mayor estado de vulnerabilidad que nosotros tenemos en nuestro departamento y por supuesto pues es uno de los primeros criterios establecidos en los lineamientos y fue acatado en su totalidad para brindar la atención con el programa a estos niños, niñas y adolescentes. Doctor Lafón, de acuerdo a las respuestas que ha venido suministrando, es claro que en el departamento del Cesar hay asentamientos de comunidades indígenas. Frente al programa de alimentación escolar, ¿tenía el departamento la obligación constitucional o legal o reglamentaria de hacer consulta previa con dichas comunidades indígenas para efectos de la ejecución del programa de alimentación escolar en sus territorios? Objeción, señor presidente. Permanente, señor fiscal. El testigo no es experto, ni siquiera es abogado, como para que sepa si desde el punto de vista de las normas constitucionales, de la jurisprudencia, las normas legales, existía esa obligación. Eso está sencillamente dado, como el doctor lo sabe, en las normas constitucionales, en las normas legales y eventualmente en la jurisprudencia. Pero no es el testigo quien debe decir si existe esa obligación o no, porque eso sería un parecer de él y él no ha sido convocado aquí como experto, sino solamente como testigo de hechos. Señor presidente. Contrarreglado, señor defensor. Sí, señor presidente, creo que es una pregunta normal. Es claro que el testigo no es abogado, pero como la sala se ha podido dar cuenta, tiene amplia experiencia, porque su labor en la gobernación del Cesar y más específicamente en la Secretaría de Educación, dadas las funciones, está muy familiarizado con la temática. No se requiere ser abogado porque, como usted lo ha oído, ha mencionado normas, ha mencionado reglamentos, etcétera, y creo que por su experiencia y por el manejo funcional que ha tenido del tema, puede contestar la pregunta si era necesario en la aplicación del programa hacer las consultas a las comunidades indígenas del territorio del departamento del Cesar. Creo que la pregunta es procedente, su señoría. No procede la objeción, responda la pregunta, señor testigo. Bueno, el departamento del Cesar no tenía la obligación de hacer la consulta previa. La consulta previa, tengo entendido, recae en manos del Ministerio del Interior. El Ministerio de Educación, pues, son los responsables de hacer dicha consulta previa en los territorios o comunidades indígenas, pues, en donde se vean afectados sus usos y costumbres. El programa de alimentación escolar es un programa que apunta a una política pública en donde lo que se está configurando aquí es una estrategia de acceso y permanencia a todos los estudiantes. Entonces, en los lineamientos técnicos es claro y en la versión transitoria de abril de 2015, no sé si me permite, señor magistrado, mostrar los lineamientos técnicos a página 97 y 98, en donde habla de manera precisa cuál era la obligación o cuáles eran las orientaciones, mejor, que se daban con relación a los operadores diferentes a las comunidades indígenas que pretendían desarrollar el programa en sus territorios. Eso está dentro de los lineamientos técnicos, dentro de las orientaciones.
Entonces, no sé si pido permiso para mostrar los lineamientos técnicos. Señor defensor. Señor presidente, son los lineamientos técnicos 2015 que están allegados y la Secretaría cuenta con ese documento, lo puede abrir fácilmente. Señor secretario, por favor, exhibirnos el documento. Lineamientos técnicos y administrativos del Ministerio de Educación Nacional. Doctor Lafón, ¿qué páginas son los que usted refiere? Si mal no estoy, creo que es la página 98, 97, página 98. Pido permiso para visualizar el documento, señor magistrado. Estoy acá en un lugar donde no puedo acercarme a la pantalla del computador. Trasládese al lugar que requiera para el efecto, señor presidente. Está autorizado, puede desplazarse donde pueda visualizar la pantalla. Disculpe, señor. No sé si no escuché, pero no tengo la identificación del documento para poderlo ubicar. Lineamientos técnicos 2015. Doctor Barceló, está en la carpeta. Perdón. Doctor Barceló, ¿algún puede identificar? Está en la carpeta que se hizo llegar a la Corte, señor secretario. Abramos la carpeta que... Disculpe, señor magistrado, solicito apoyo de algún personal de acá del tribunal. Estoy solo aquí en la sala, que me pueda permitir visualizar el documento en pantalla, en el computador. Ya le comunicamos a la persona encargada ya en la sala. ¿Sí? Señor secretario, a ver si nos comunicamos con la persona que está atendiendo la diligencia en Valledupar para que le permitan al testigo tener acceso a la pantalla. Ya nos estamos comunicando, señor presidente. Disculpe, doctor Barceló, ¿el documento que está proyectado es el que requiere? Doctor Barceló, nuevamente, discúlpeme, esta es la carpeta que tenemos, que recibimos de parte de la defensa. Con el nombre que usted nos da, no podemos ubicar el documento. Alguno de esos, de pronto, a través de los números, nos pueda colaborar, le agradezco mucho. Doctor Barceló, si está hablando, tiene el micrófono apagado. Gracias, qué pena. Es el número 14. Regrese. El número 14 del Estado. Eso, correcto. Ese es. Muchas gracias. Gracias a usted. Listo, ese es el documento. Gracias, señor secretario. Doctor Lafón, ¿no lo logra visualizar todavía?
Ya llegó el funcionario acá de apoyo. Solicito permiso para desplazarme hacia la pantalla del computador. Sí, doctor Lafont, ya el presidente le autorizó. ¿Se puede acercar, por favor? Bueno, bajamos un poco para visualizarse ese documento, lineamiento técnico administrativo del programa de alimentación escolar PAE. Bajemos un poco, por favor. Ministerio de Educación Nacional, abril de 2015. Bueno, remitámonos por favor a la página 98. Subamos un poco, perdón. Subamos otro poco. Más abajo, más abajo. No, hacia la página 97, estamos en la 101. Allí. Eso. 9.4, enfoque de derechos para la atención diferencial. Ese es el ítem de referencia. Pasemos a la siguiente página, por favor. Otro poco. Bueno, allí. No, subió mucho. A principio de página, por favor. Bueno, allí. La Constitución. Me voy a permitir permiso para leer unos apartes de los lineamientos técnicos, señor magistrado. ¿Alguna objeción, señor fiscal? No, señor. Adelante, señor testigo. Bueno, dice, la Constitución colombiana defiende la preservación de los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos y de las tradiciones que los hacen particulares y especialmente diferentes a los demás, garantizando sus derechos. El Estado colombiano busca a los pueblos indígenas conserven su identidad cultural respetando el derecho de autodeterminación que les asiste de conformidad al derecho internacional, entendido no como un procedimiento secesionalista, sino inclusionista en cada uno de los aspectos de la vida nacional. Es importante tener en cuenta que el programa de alimentación escolar es una estrategia que contribuye al acceso y la permanencia educativa y por ende fortalece la educación propia de los grupos étnicos. Como acciones que permiten avanzar hacia la contribución de la preservación de las culturas, el PAE establece que, subamos allí por favor. Allí. Primero, las organizaciones étnicas podrán ser contratadas por la operación del servicio, siempre y cuando cumplan con los requisitos para garantizar la calidad en la prestación del servicio. El numeral segundo es el numeral que a nosotros nos recae o nos interesa, el cual las orientaciones contenidas dentro de los lineamientos técnicos nos dicen: en caso que las organizaciones étnicas no puedan operar el programa, el operador elegido deberá generar espacios de diálogo para establecer acuerdos que permitan garantizar la atención diferencial. Entonces, allí están claras las orientaciones dadas dentro de los lineamientos técnicos que para el caso del CESAR, en la vigencia 2015, a través de los operadores PAE contratados por el departamento para desarrollar el programa en las comunidades étnicas, evidentemente pues no tenían tal connotación, eran operadores externos, por así llamarlos, a diferentes comunidades étnicas. Entonces, era obligación de los operadores contratados generar espacios de diálogos para establecer acuerdos que permitan garantizar la atención diferencial. A numeral seguido cita, los aspectos mínimos para generar consenso son vinculación de manipuladoras de alimentos pertenecientes a los grupos étnicos, ciclos de menús diferenciales, es decir, con inclusión de alimentos y preparaciones autóctonos, acuerdos a sus costumbres y compras locales a proveedores de los grupos étnicos.
Entonces, en ese sentido, la responsabilidad del consenso, de la concertación, de los espacios de diálogo, recaían exclusivamente sobre el operador, claro está, con la vigilancia de la supervisión, ¿cierto? Porque es nuestra obligación, pues, velar porque todas las orientaciones de tipo técnico y todas las obligaciones contractuales contenidas en los estudios, previos y en las minutas del contrato se cumpliesen a cabalidad. Entonces, con eso doy respuesta, doctor Barceló. Gracias, doctor Lafón. Con base en su respuesta anterior, ¿nos podría indicar si se realizaron, si los operadores en este contrato 1178 realizaron las concertaciones con las comunidades indígenas referidas en estos lineamientos técnicos? Sí, señor, sí se concertaron. Se concertaron con la comunidad Arhuaca, que está en el municipio de Pueblo Bello, con las autoridades indígenas, con la autoridad indígena de ese resguardo, y en el municipio de Becerril, que es donde hay el asentamiento de la etnia Yucpa. Con ellos, los operadores hicieron las respectivas concertaciones, en las cuales pues se establecieron, por así decirlo, las reglas de juego que entrarían a operar dentro de su territorio, como era la contratación de manipuladoras propias de su etnia, temas de compras locales y temas de la elaboración de los ciclos de menús con enfoque diferencial. ¿Cómo la gobernación, la entidad se cercioró de que efectivamente se dio cumplimiento a esas concertaciones, a esas reuniones? Bueno, primero que todo a través de las actas que los operadores remitieron, en donde daban constancia y fe de las concertaciones realizadas. Segundo, otra manera de corroborar era porque los ciclos de menús con enfoque diferencial debían ser aprobados por la supervisión de dicho contrato. Entonces, allí también pues veíamos que de manera efectiva los acuerdos que se llegaron en esos consensos, en esas concertaciones, en efecto, sí fueron cumplidos a cabalidad. La contratación de las manipuladoras también, o sea, fueron manipuladoras de las etnias, las cuales pues prestaron el servicio de preparación de alimentos. Entonces, sí hubo herramientas suficientes para corroborar de que la concertación sí se llevó a cabo a través de los documentos reportados y que reposan en los expedientes en los archivos de la Secretaría de Educación Departamental, y también pues a paso seguido con los ciclos de menús y la contratación de manipuladoras de las mismas etnias. Gracias, doctor Lafón. ¿Supo usted si se presentó algún tipo de queja por parte de algunas de las agrupaciones indígenas frente a la prestación del servicio de alimentación escolar? Para ese entonces. Bueno, a ver, quejas con relación al programa relacionado con los indígenas. Sí, señor, con las agrupaciones indígenas. Bueno, quejas relacionadas con el programa siempre han existido, realmente, eso no es secreto de nadie. De pronto, por las vías de acceso, en algunas oportunidades los alimentos llegaban un poco tarde, de pronto llegaban un poco magullados, pero era responsabilidad del operador dentro del esquema normal de su ejecución acudir inmediatamente y cambiar dichos alimentos en caso tal, pero quejas que pusieran o que hubiesen puesto el programa en riesgo como tal, o que hayan generado en un paro de comunidades indígenas como tal, no existió, nunca existió. Gracias, doctor Lafón. A la Secretaría, mil gracias, ya creo que puede retirar el documento que está en pantalla. Muy amable, señor secretario.
En cuanto a la etapa contractual, doctor Lafón, le pregunto, ¿sabe usted si el contratista tuvo algún tipo de inconvenientes en la fase de perfeccionamiento, firma del contrato o con los requisitos de ejecución del mismo? Estamos hablando del contrato 2015-1178. Sí, señor. Bueno, en la etapa de suscripción del contrato, de perfeccionamiento del contrato, de adjudicación, no existió ningún inconveniente. Ya para el cumplimiento de los requisitos que daban o que dieron inicio al contrato, ¿cierto? Por parte del departamento no hubo inconvenientes, por parte del operador sí existió un inconveniente con la expedición o la constitución de las garantías. Dentro de nuestras exigencias, las exigencias que tiene el departamento como tal, está que para poder suscribir el acta de inicio y poder dar arranque a este tipo de programas, se necesitan que estén constituidas las garantías y aprobadas por la entidad territorial, que son las pólizas. Y asimismo, pues, el pago de las estampillas, que son cobradas también previamente al inicio del contrato. Con el pago de las estampillas no hubo ningún inconveniente, pero el día 24 de agosto, que fue la fecha en que, día lunes, en donde se supone pues se debían estar suscribiendo como mínimo el acta de inicio, el operador no lo hizo. Solamente hasta el día 27 de agosto, que fue jueves, fue cuando presentaron las garantías al departamento del Cesar. Entonces, a partir de esta fecha fue que se suscribió el acta de inicio. Doctor Lafón, explíquele si esa incidencia, esa particularidad tuvo algún efecto adverso tanto para el departamento como para el consorcio contratado. Bueno, para el departamento no tuvo efecto adverso. Para el operador, para el contratista sí, porque esos 3 días de prestación de servicio, que fue el día 24, 25 y 26 de agosto, por no haber cumplido con los requisitos, el operador presentó la facturación y no se le fue cancelado. O sea, esos 3 días de prestación del servicio definitivamente no fueron cancelados al operador, pues lo que realmente pues repercutió pues en sus estados financieros, ¿no? Pero por parte del departamento, pues los niños recibieron la prestación del servicio, pero las exigencias normativas que tiene el departamento en materia de requisitos mínimos para la ejecución del contrato no fueron cumplidas por dicho operador. Gracias, doctor Lafón. Explíquele a la Corte cómo se llevaba a cabo el control y seguimiento del programa de alimentación escolar a cargo del doctor José. Doctor José Luis. Sí, señor gobernador, si quiere yo termine para que usted haga alguna pregunta que yo sé que el presidente no le va a... Simplemente algo muy rápido. Faltó precisar el valor. Pídale permiso al presidente. Faltó precisar el valor. Ah, bueno. Sí, señor. No, ya, es que el gobernador estaba interesado en saber cuál fue el valor no pagado por esos 3 días, pese a que se prestó el servicio de alimentación, pero que como aún no se habían hecho efectivas las pólizas, la gobernación no canceló. ¿Usted se acuerda, doctor Lafón, cuál fue ese valor no cancelado? Estuvo por el orden, si mal no recuerdo, de unos 800 millones de pesos aproximadamente. Un día de prestación del servicio para esa vigencia
estaba por el orden de los 260 millones de pesos. Creo que eso es lo que, más o menos un valor aproximado a lo que cuesta el valor de la prestación de un día del servicio en el departamento, en las 1084 sedes, y por esos 3 días prestados y no cancelados por parte del departamento, creo que esa facturación estaba por el orden de los 800 millones, doctor Barceló. Gracias, doctor Lafón. Le sigo preguntando, ¿cómo se llevaba a cabo el control y seguimiento del programa de alimentación escolar a cargo del Consorcio Alimentación Escolar a Salvo 2015? Ilustre usted al respecto a la Corte. Bueno, el control del programa de alimentación escolar nace desde las mismas sedes educativas en donde se entregan las raciones. Aquí, el operador, con base en la distribución de raciones que se le entregan en función de los cortes CIMAT de manera mensualizada, ellos imprimen las planillas de control diario de entrega de raciones y son entregadas a los rectores de cada uno de los establecimientos educativos. Entonces, en cada sede educativa permanece una planilla de control diario de entrega de raciones en donde la persona encargada puede ser un docente, un coordinador, dependiendo del tipo de establecimiento educativo. Recordemos que aquí hay muchos establecimientos educativos que son unitarios, que solamente cuentan con un solo profesor y que son los de las zonas rurales. Es quien lleva el control efectivo y material de lo que el operador está entregando, de las cantidades de materia prima que está entregando y de las preparaciones y entregas, ¿cierto?, de las raciones a dichos estudiantes. Entonces, desde aquí nace el control efectivo y material, porque son los docentes, son los directivos docentes, en cabeza de los rectores, quienes efectivamente certifican si la prestación del servicio se da o no se da. Entonces, de manera mensualizada, estos rectores suscriben estas planillas, piden una certificación de cumplimiento, ¿cierto?, de las raciones efectivamente entregadas. Son entregadas a interventoría y de manera, con base en las visitas que hace la interventoría también a todo pues, lo largo y ancho del departamento, ellos corroboran pues también que dicha prestación de servicio se haya efectivamente materializado. Entonces, tenemos como primera instancia ese control, ¿cierto?, a través de las planillas de control diario de entrega de raciones. Otro control también es la contratación de una interventoría integral, la cual ejerce un seguimiento y monitoreo sobre todos los elementos que constituyen el PAE. Tenemos un aspecto técnico, que es una labor que ejerce la interventoría, que son con las visitas que se realizan a cada una de las sedes educativas, verificando condiciones técnicas de cumplimiento, tales como gramajes, calidad de los alimentos, almacenamiento, de que pues todos los niños reciban las raciones conforme está establecido en los ciclos de menús y en los gramajes que se imparten, aplicación de los planes de saneamiento básicos, tales como temas de agua potable, temas de aseo, programas de fumigación, recambio de materia prima que esté sobremadura o que no cumpla con los requisitos. Se deben llenar unos formatos y es deber de la interventoría hacer las verificaciones en sitio de todos estos aspectos técnicos, así como también la verificación de que se cumpla con el mínimo de manipuladoras que se debe tener en cada sede para que garantice la prestación del servicio eficientemente. Esto en cuanto al aspecto técnico. Se hace también un seguimiento en el aspecto administrativo. Visitas que se hacen a las sedes administrativas del operador o de los operadores PAE contratados, en donde se verifica también
de que toda la documentación financiera, la documentación relacionada con las exigencias que se les hace a las manipuladoras en sus hojas de vida estén acordes, los informes que se tengan pues copia también de todos los informes que ellos preparan o que son exigidos tanto como por la supervisión como el Ministerio de Educación estén acorde y que pues toda esta documentación se encuentre al día. Se hace también, la interventoría hace un seguimiento también al componente jurídico, en donde verifica de que las pólizas estén vigentes y en caso tal pues de que se llegase a presentar cualquier litigio o cualquier situación que demande la intervención del componente jurídico, pues esté siempre preparado a responder. Se hace también un seguimiento al componente financiero que es relacionado pues también con la facturación, que es relacionado con las glosas aplicadas al operador por las no conformidades en la prestación del servicio. La interventoría también en esta labor verifica también los tiempos de ejecución, los saldos que van quedando a favor o los saldos inejecutados. Y también advierte pues a la administración departamental cuando los contratos pues están a punto de fenecer, pues para que se revise si existe la posibilidad de continuar garantizando la prestación del servicio. Y hay un último componente que es el componente social, que también es ejercido en las sedes educativas para ver el impacto que ha tenido el programa de alimentación escolar de cara a la estrategia establecida, que es la estrategia de acceso y permanencia. Entonces también se hacen talleres, se hacen encuestas relacionadas con la percepción del programa. Este componente también se encarga de hacer retroalimentación del programa a través de reuniones con pares de familia, de hacer mesas públicas en donde se hace la retroalimentación con todos los actores del programa de cara cada vez a ir fortaleciendo la calidad del servicio. Entonces, a través de la interventoría también se ejerce un control y un seguimiento a la labor del PAE. Tenemos también la supervisión del programa, que es la que sirve de enlace entre el Ministerio de Educación Nacional y cada uno de los actores del programa, ejercido por el secretario de Educación Departamental como supervisor natural del contrato. En mi persona recae o se me ha delegado, la supervisión del contrato, en especial pues en todos los componentes que acabo de mencionar, y también pues se hace un seguimiento y un control de manera permanente conjuntamente con Ministerio, ¿cierto? Para que el programa sea llevado y sea concebido de conformidad a su estructuración en la parte inicial. Entonces, estos son los controles efectivos y materiales pues, que tenemos en campo. También, esos son los controles que hay para velar por el cumplimiento del programa. Gracias, doctor Lafón. Por favor, indíquele a la Corte cuáles eran las no conformidades que usted ha referido. ¿Cuáles eran las no conformidades más recurrentes en la prestación del servicio, del programa de alimentación brindado por parte del Consorcio Alimentación Escolar a Salvo 2015? Bueno, las no conformidades más recurrentes, tenían que ver algunas con el tema de las dotaciones de las manipuladoras. Las manipuladoras deben tener su indumentaria para las buenas prácticas de manufacturación y muchas veces, o en algunas oportunidades, en algunas sedes educativas que visitaba la interventoría, encontraba de pronto que la dotación no era entregada a tiempo. Si bien ellos sí la tenían unos términos para entregar y muchas veces pues hacían visitas y no se encontraban a las manipuladoras con dicha dotación al día. Otra no conformidad de pronto con los vehículos que transportaban la materia prima, en especial hacia las zonas rurales. Como la manifestaba hace un momento,
Estas eran una de las dificultades también que presentaba el programa, porque el departamento del Cesar es un departamento que en su 60-70% tiene mucha ruralidad. Entonces, garantizar por parte del operador el transporte de materia prima en carros de pronto refrigerados, como lo demanda la norma, hacia una vía de difícil acceso es totalmente imposible, ¿cierto? El operador pues tenía que buscar la manera de propiciar unas condiciones mínimas para transportar los alimentos, y esto también pues eran considerados como no conformidades, y como tal pues también el operador se le hacían las respectivas glosas. En algunos temas de pronto con las cantidades de alimentos que no eran repuestos de manera inmediata, también se efectuaban glosas. Alimentos que se entregaban, o materia prima mejor, que se entregaba a las sedes educativas, ¿cierto? Y si de pronto había alguna materia prima que no cumplía con la calidad o que estaba sobremadurada, era de obligación hacer el recambio, ¿cierto?, de manera inmediata por parte del operador. Pero entonces muchas veces llegaba la interventoría a campo, ¿cierto?, y encontraba que esa materia prima no era repuesta de manera inmediata, y por ende se efectuaban las glosas respectivas al operador. Entonces, así pues más o menos de manera general eran las no conformidades no recurrentes. Aquí quiero precisar que la Secretaría de Educación, el Departamento del Cesar, construye unos acuerdos, niveles de servicio, que es en donde se establecen todas las posibles no conformidades que se puedan presentar en el ejercicio del desarrollo del contrato. Y a todas se les tasan unos porcentajes de descuentos, ¿cierto?, o de glosas a ser aplicadas sobre las raciones entregadas en esa sede educativa que va o que visita la interventoría o que visita la misma supervisión. Entonces, en ese orden de ideas, una vez realizada la visita técnica por parte de la interventoría y se daba cuenta o se percataba de alguna no conformidad, inmediatamente quedaba establecida en el acta de visita, y a final de mes, cuando el operador presentaba su facturación, estas no conformidades se consolidaban, las no conformidades de todo el departamento se consolidaban, y dentro de la facturación presentada al operador, allí mismo se aplicaba la glosa. Para el contrato 1178, esta fue la manera pues como se procedía a hacer las más recurrentes, las no conformidades más recurrentes. Está mencionando, pero me gustaría que se precisara un poco mejor. Por esas no conformidades detectadas y encontradas en la prestación del servicio, concretamente, ¿cuáles eran las sanciones que se le aplicaban al operador? Bueno, como lo describí ahora, con base en el documento de los acuerdos niveles de servicio, había unos porcentajes a aplicar dependiendo la no conformidad encontrada. De pronto la no conformidad de donde se aplicaba la glosa máxima era el momento de que las raciones no cumpliesen con el gramaje, ¿cierto? Esa era la máxima sanción. Entonces, con base en estos porcentajes y el consolidado que hacía la interventoría, una vez finalizada la mensualidad de las entregas, procedían a cuantificar y se hacía un descuento al valor facturado. Para el contrato 1178 suscrito, existieron glosas por el orden de los 127 millones de pesos con la ejecución de dicho contrato, aplicado sobre la ejecución de dicho contrato por concepto de no conformidades. Disculpe, doctor Lafont, ¿podría explicar el término glosa a la Corte y al suscrito abogado defensor? Bueno, entonces son los descuentos, ¿cierto? O las
son los descuentos que se hacen a los valores de las raciones. Recordemos que las raciones se hacen a valores de costes unitarios, ¿cierto? Entonces, cuando no se encuentra que el servicio prestado en una sede educativa cumple al 100%, la interventoría tiene la facultad de dejar sentado por escrito en dicha acta de visita cuál fue la no conformidad prestada en el servicio, ¿cierto? Y tasar, de acuerdo a los acuerdos niveles de servicio, tasar un porcentaje de descuento. Este porcentaje de descuento se aplica directamente sobre el valor de la ración. Se aplica directamente sobre el valor de la ración. Este número que nos da, o esta cifra que nos da de descuento, hecha la sumatoria de las visitas hechas en todo el departamento, nos va a constituir un descuento, ¿cierto? Este es un descuento, este es un valor que se le hace a la facturación del operador. Y nos referimos al término glosas o al término descuentos. Nosotros allí lo catalogamos como el término de glosas. Gracias, doctor Lafón. ¿En qué documento o en dónde se puede evidenciar la aplicación de dichos descuentos o dichas glosas? Bueno, estos descuentos los podemos evidenciar en los informes de la interventoría, se pueden evidenciar en los informes conducentes a pago elaborados por la interventoría y elaborados por la supervisión, y se pueden evidenciar también en el acta de liquidación. Allí podemos nosotros evidenciar los valores o los descuentos hechos por conceptos de no conformidades de todos los meses sobre las facturaciones presentadas por el operador. Gracias, doctor Lafón. ¿Nos podría, doctor Lafón, volver a repetir cuál fue el valor no pagado como sanción, como glosa, en el contrato 1178 al operador? Estuvo por el orden de los 127 millones de pesos. Ese valor de descuento, ¿dónde se puede evidenciar? ¿En qué documento? De manera clara y precisa. ¿Un documento final o es la sumatoria de varios documentos? Se puede evidenciar de manera clara en el acta de liquidación. Correcto. Doctor Lafón. Perdón, no sé si el señor magistrado me permite proyectar el acta de liquidación para que evidenciemos de manera precisa dentro del informe financiero final que hace la interventoría y que es suscrito por todas las partes intervenientes en el desarrollo del contrato, la aplicación de dichos descuentos y de dichas glosas. Doctor Lafón, no hay problema porque el documento, el acta de liquidación no lo aportamos, entonces nos llevaría bastante tiempo y la verdad, para ser ágiles, yo sé que la Corte prefiere que prosigamos, pero entendemos que los descuentos aparecen en el acta de liquidación. Sí, doctor Lafón, el contrato 2015-02-1178 fue objeto de modificaciones. No, señor, ese contrato no tuvo modificación alguna. Lo que sucedió de manera contraria con el primer contrato del primer semestre. Sí, señor, correcto. El contrato 2015-02-0041 sí tuvo lugar a modificaciones y prórrogas. Si no estoy mal, creo que tuvo una adición y tuvo unas 2 prórrogas. Ese contrato sí tuvo lugar a modificaciones. El 1178 no tuvo lugar a modificaciones. Gracias, doctor Lafón. Doctor Lafón, el acta de liquidación a la que usted se ha referido del contrato 2015-02-1178 fue suscrito por usted como funcionario de la Secretaría de Educación.
Sí, señor. Yo suscribí también el acta de liquidación como supervisor delegado. ¿Podría explicarle entonces a la Corte cómo era el procedimiento a llevar a cabo, a adelantarse antes de la suscripción de la mencionada acta de liquidación? ¿Cómo se llega a esa acta de liquidación, por favor? Ilustre a la Corte sobre esa temática. Bueno, a ver, en el acta de liquidación se plasman todos los hechos ocurridos en los aspectos financieros, legales y modificatorios o que han surgido a través de modificatorios de toda la ejecución del contrato. En él se plasma todas las pólizas, si hubo lugar a modificatorios o si hubo lugar a ajustes de pólizas, son plasmados en este documento. Si hay rendimientos financieros, son indicados y plasmados en este documento. Se hace también un informe financiero desde la suscripción del contrato, indicando también el valor con el cual se suscribió inicialmente, los anticipos generados, las amortizaciones de los anticipos, las facturaciones presentadas, las fechas en las cuales se presentan dichas facturaciones. Se plasma también las glosas o descuentos generados también. Y finalmente, pues se establece los valores o saldos que quedan por no ejecución, ¿cierto? Los cuales son saldos que quedan a favor del departamento. Finalmente, si no hay objeción por alguna de las partes, se declaran los pasisalvos, ¿cierto?, de la ejecución del contractual, y con esto se procede a la suscripción por cada una de las partes. Esta acta de liquidación es suscrita por el supervisor natural del contrato, que es el secretario de Educación, el representante legal del consorcio, el representante legal de la interventoría, y también suscribo yo como supervisor delegado del secretario, también suscribo dicha acta. Con esto, pues, se da por terminado dicha prestación del servicio, y es el documento, pues, final que da fe de la ejecución contractual. Gracias, doctor Lafón. ¿Podría usted informarle a la Corte si existió algún condicionamiento respecto de este contrato en la etapa de liquidación? No, señor, no existió ningún condicionamiento que haya quedado plasmado en dicha acta. Infórmele a la Corte si el operador del programa de alimentación realizó o hizo algún tipo de reclamo en la etapa de liquidación por los 3 primeros días que usted refirió hace un momento atrás, unos minutos atrás, que no le fueron pagados pese a haber prestado el servicio de alimentación. ¿Hubo algún tipo de reclamación? Bueno, sí, claro, en efecto, la reclamación la hizo con la presentación de la factura y de manera reiterada durante la ejecución del contrato, ¿cierto? En donde daba por exigía pues el pago de los 3 días de prestación del servicio, pero como quiera realmente que no cumplió, ¿cierto?, a cabalidad con los requisitos exigidos por la administración departamental, estos 3 días no fueron reconocidos. Pero sí hubo reclamaciones durante todo el desarrollo contractual, ¿cierto?, con la presentación de su factura y con oficios, pues, solicitando la cancelación de estos días. Las reclamaciones no tuvieron éxito, ¿entendería yo? Correcto. Sí, señor. Gracias. En efecto, así fue. El desarrollo del contrato no tuvieron éxito, no le fueron canceladas. Gracias, doctor Lafón. En el acta de liquidación se observa una cifra por concepto de valor no ejecutado que asciende a la suma de 1.756.940.420 pesos. ¿Puede usted indicarle a la Corte a qué corresponde esa cifra? Bueno,
Como es de recordar, el valor del presupuesto oficial por el cual se suscribió este contrato se hizo con la proyección de estudiantes a atender o de raciones a entregar de manera diaria de 146.100 raciones. Sobre esta cifra o sobre esta cantidad de raciones a entregar y los valores asignados a cada una de las modalidades, se estimó el presupuesto a contratar y que daría origen al contrato 1178. Ahora bien, ya en la ejecución efectiva y material, como quiera que el operador se ciñe a los cortes de matrículas registrados en el CIMAT de manera oficial, como el operador se ciñe a las entregas que aquí se establecen a las cantidades, estas cantidades siempre estuvieron por debajo, estuvieron por el orden de los 139, 140.000 raciones, ¿cierto? Dejando de manera diaria aproximadamente unas 5.000 raciones que, si bien estaban establecidas en el proyecto inicial, el operador no las entregaba, ¿cierto? No las entregaba porque eran niños que no estaban en el sistema educativo, ¿cierto? Entonces, todas estas cantidades de raciones que el departamento había previsto en su etapa de inversión inicial, en su proyecto de inversión inicial, confrontado con los cortes de CIMAT que se generaban de manera mensual, como quiera que eran unos datos, unas cifras menores, una cantidad de estudiantes menores, siempre quedaban unos remanentes de manera diaria. Estos valores, la sumatoria de estos valores, sumados a los 3 días de prestación del servicio que no le fueron cancelados al operador, dan la sumatoria total de esos 1.700 millones a los cuales usted hace referencia. Tiene el micrófono apagado, doctor Barceló. Perdón, presidente, a veces se me apaga aquí. Doctor Lafón, eso, precíseme de manera concreta, esos 556.940.420 millones de pesos, ¿es un valor por el servicio no prestado de alimentación por parte del operador, para tener esa claridad? Es un valor, digamos que no fue prestado por el operador, porque el operador sí prestó su servicio de conformidad a los parámetros que nosotros les establecíamos en los cortes de matrícula CIMAT, ¿cierto? Entonces, no es dable la apreciación de que fue un servicio no prestado por el operador. Estos fueron valores no ejecutados en el desarrollo del contrato, ¿cierto? De pronto ese es el término adecuado y correcto, que son valores no ejecutados en el desarrollo del contrato y que ascendieron a esa suma. Repito, salvo los 3 días de prestación del servicio que no fueron cancelados por no cumplir con los requisitos exigidos por el departamento. Gracias, doctor Lafón. Doctor Lafón, ¿tiene usted idea, sabe qué sucedió con esos 1.756 millones de pesos? Claro, esos recursos quedaron a favor del departamento, quedaron como recursos del balance, ¿cierto? Y fueron utilizados para la vigencia 2016. Esos valores, pues, de manera clara, pues pueden ser corroborados al momento de hacer las liquidaciones presupuestales de la vigencia 2015. Están dichos valores asignados ahí al programa de alimentación escolar. ¿Nos podría indicar, doctor Lafón, a qué monto o cifra ascendió el total por concepto de no ejecuciones y descuentos aplicados al contrato 2015-1178?
Bueno, la cifra total ascendió a un valor de 1.850 millones, no preciso la cifra exacta, pero estuvo por el orden de los 1.850 millones de pesos aproximadamente. Fueron 1.750 millones más o menos aproximadamente de los valores no ejecutados, valor por concepto de no ejecución, y fueron 127 millones de pesos de las glosas aplicadas por conceptos de no conformidades en la prestación del servicio. La sumatoria de esos dos valores generó un monto total alrededor de los 1.850 millones aproximadamente, que fue el valor que quedó como saldo a favor del departamento luego de liquidarse el contrato 1178. Gracias, doctor Lafón. El doctor Lafón, recuérdenos, si lo sabe, cuál fue el valor ejecutado del contrato 1178 de 2015. Bueno, pido permiso, honorable magistrado, para precisar esa cifra. Las tengo aquí en mis documentos para poder leerla. Está autorizado. Bueno, del contrato 2015-02-1178, el contrato inicialmente suscrito fue por el orden de los 17.145 millones 100 pesos. El total facturado de facturas efectivamente entregadas por el operador contratado y soportado con las planillas de control diario de entrega de raciones ascendió a la suma de 15.388.164.560 pesos. Las glosas o descuentos efectuados por la no conformidad en la prestación del servicio ascendió a 127.276.703 pesos. El total efectivamente pagado, girado por el departamento del Cesar al operador Consorcio Alimentación Escolar a Salvo 2015, ascendió a la suma de 15.260.887.677 pesos. Los valores no ejecutados, de los cuales usted, doctor Barceló, me hacía pregunta ahora, ascendieron a la suma de 1.756.940.420 pesos. Y quedó un saldo a favor del departamento por el orden de los 1.804.217.123 pesos. Esas fueron las cifras por concepto de facturación, valores no ejecutados y valores facturados por el operador Consorcio Alimentación Escolar a Salvo 2015. Las cuentas en relación a valores ejecutados, no ejecutados y facturas presentadas por el operador y pagadas y las pagadas a sus operadores concuerdan con la suma del contrato suscrito con el operador. Perdón, no le entendí la pregunta. ¿Las facturaciones hechas por el operador al departamento? Bueno, precisamente, es que no me fijé bien. Si usted me da la cifra, me suministró la cifra del valor facturado y pagado por el operador a sus proveedores. No, a ver, bueno, la cifra, o sea, los valores cancelados por parte del operador a sus proveedores, eso no hace parte de la responsabilidad que nosotros como departamento tenemos, ¿cierto?, al momento de hacer el seguimiento a la ejecución financiera del operador. Nuestra responsabilidad se limita a la entrega efectiva y material en sitio en cada sede educativa dispuesta por la Secretaría de Educación Departamental. Recordemos que estos son
valores de raciones a costes unitarios y que es el operador quien se obliga, ¿cierto?, a elaborar sus propias estructuras de costos partiendo de su conocimiento, de su experiencia y de su capacidad operativa. Entonces, dentro del seguimiento financiero que hace la interventoría al operador, no está dentro de las obligaciones, como tampoco tienen la obligación los operadores, de presentar las facturaciones pagadas a sus proveedores. Nosotros nos limitamos a que si existe una planilla generada, suscrita por un rector en una sede educativa, corroborando las cantidades de raciones entregadas, ¿cierto?, que es el objeto contractual del presente contrato, que es la prestación del servicio a través de un suministro de raciones. Si el operador de manera efectiva y material entrega las raciones conforme las cantidades que determina el departamento del Cesar, asimismo la interventoría corrobora estas cantidades y estas cantidades son facturadas en tal sentido, de manera mensualizada. Asimismo, la interventoría, dentro de su seguimiento financiero, procede a validar dichas planillas, a corroborar la veracidad de dichas planillas, ¿cierto? Y cruzar la información con las visitas de campo generados. Aquí se genera una factura, se generan unos descuentos, se hace un informe conducente a pago y se ordena al departamento del Cesar, en cabeza de la supervisión, el pago de dicha facturación. Pero, repito, no tenemos la obligación, por el ejercicio que le asiste, ¿cierto?, como lo manifestaba anteriormente, el derecho que le asiste de ejercer libremente su actividad económica a los operadores, solicitarle o exigirle facturaciones de sus proveedores, ¿cierto? Eso lo hace él en el ejercicio de su libre autonomía, de libre desarrollo económico, ¿cierto?, y de transacciones. Ya esa es una responsabilidad que le atañe directamente al operador, si cumple o no con el compromiso generado con sus proveedores. Es una responsabilidad que le atañe o no el pago de sus vehículos de transporte, el pago de sus arriendos, el pago de sus servicios públicos. O sea, esa es una responsabilidad que es de total y resorte exclusivo del operador. Nuestra responsabilidad, repito, se limita a que el operador entregue en sitio las cantidades de raciones bajo unas orientaciones expresas en unas minutas patrón, en unos ciclos de menús, bajo unas calidades y cantidades que garanticen una buena prestación del servicio en cada una de las sedes educativas oficiales del departamento. Gracias, doctor Lafón. Usted, como funcionario de la gobernación y específicamente de la Secretaría de Educación para esos años 2014-2015, y frente al proceso licitatorio que dio como resultado el contrato 2015-02-1178, ¿sabe usted en el proceso licitatorio, repito, cuántas personas naturales o jurídicas participaron en dicho proceso aspirando a ser seleccionados? No preciso esa información, doctor Barceló, dado a que el proceso estaba bajo orientaciones de la Secretaría General. Entonces, no era de resorte de la Secretaría de Educación, sino de la Secretaría General. Entonces, no preciso cuántos proponentes se presentaron para dicho proceso de selección. Correcto. Doctor Lafón, ¿en cuántas administraciones ha trabajado usted bajo en el tiempo que lleva laborando en la gobernación del Cesar? Bueno, yo entré bajo la administración del doctor Cristian Moreno en el año 2011. Seguidamente vino la administración del doctor Luis Alberto Monsalvo. Seguidamente vino la administración del doctor Franco Valle. Y actualmente, pues, bajo la administración nuevamente del doctor Monsalvo. Bajo esas administraciones, ¿usted tuvo
instrucciones directas por parte de esos ordenadores de gasto, es decir, esos gobernadores en el ejercicio de sus labores? No, señor, nunca. Mi relación directa es con el secretario de Educación departamental. Con el señor gobernador no tengo relación directa alguna. ¿Recibió usted por parte del gobernador doctor Luis Alberto Monsalvo Génico instrucciones de seguimiento y control en relación al contrato por el que se le ha preguntado? Esto es el 2015-02-1178. De manera directa, no. A través del secretario de Educación departamental sí se recibían instrucciones que provenían desde del despacho. De pronto, sí sé que se retroalimentaba de manera constante la ejecución contractual, pues por ser los secretarios, pues los funcionarios de confianza del señor gobernador. Y de pronto en los recorridos, en las visitas que hacía el gobernador y se ponía de pronto, se exponía alguna no conformidad, pues sí era de atención o de cuidado, pues en velar porque se garantizara una buena prestación del servicio o alguna petición que se le hiciese al respecto. A través del secretario de Educación, pues sí se atendían pues las respectivas observaciones o requerimientos hechos. Entonces, sí tengo entendido que a través del secretario de Educación sí se hicieron de manera reiterada seguimiento al programa. Aparte del secretario de Educación, ¿recibió usted instrucciones o directrices por otros secretarios distintos a esa cartera para ese entonces? No, señor. No recibí instrucción alguna por parte de otras sectoriales o de otros secretarios de despacho. ¿Sus instrucciones venían solamente por parte del secretario de Educación, que era su jefe inmediato? Sí, señor. Provenían exclusivamente como inmediato superior. ¿Hubo por parte del entonces secretario de Educación para ese entonces instrucciones que fueran contrarias a los derroteros propios de las funciones de su labor, de su empleo, del cargo que desempeñaba? No, señor, no hubo ninguna orientación contraria a lo que se establecía en la norma y en los lineamientos técnicos. Todo se hizo de conformidad a lo establecido en las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional y bajo los conceptos de la normatividad que rigen todos estos temas de contratación estatal. ¿Podría indicarle a la Corte si varios de los lineamientos, de los presupuestos, de los protocolos que se llevaron a cabo para 2014, 2015 y en específico de este contrato, aún hoy por hoy se llevan a cabo frente al programa de alimentación escolar? Las orientaciones técnicas contenidas en los lineamientos administrativos, en esencia se llevan casi todos hoy en día en la práctica, sino que se han cualificado ciertos procesos, pero el objeto del programa, el cual es el acceso con permanencia a todos los escolares a través del suministro de una ración, desde sus inicios hasta el día de hoy, 2022, permanece exactamente igual. Ha existido, sí, modificaciones a los gramajes, antes eran por grupos etarios, hoy en día las raciones se entregan de conformidad a los grados de escolaridad. Se ha ido ampliando un poco la perspectiva del programa, ¿cierto? También en el tema del control por parte de las veedurías, de los comités de seguimiento al programa conformado por padres de familia, pero el objeto del programa y las condiciones o exigencias técnicas han prevalecido desde sus inicios, desde la vigencia 2014 hasta la fecha. ¿Los inconvenientes financieros siguen siendo iguales? ¿Ha sido un común denominador
según su experiencia en el desarrollo de sus funciones? Sí, señor, ha sido un común denominador desde que inició el PAE. La mayoría de las comunidades educativas, padres de familia, reclaman una atención universal. Pero lastimosamente, pues este es un programa extremadamente costoso y realmente el gobierno nacional y las conformaciones de bolsa común que se dan a través de los municipios, a través de los departamentos, no suman las cantidades suficientes para garantizar una atención de 0 a 11 grados en todas las sedes educativas oficiales del país, y como tampoco pues acá en el departamento. Entonces, me atrevería a decir que el programa de alimentación escolar en ningún ente territorial es cubierto al 100%, o sea, hay atención del 100% de todos sus escolares. El programa pues siempre ha tenido una limitación de recursos. Así como se presentó en el año 2015 por las dificultades financieras, la necesidad de hacer 2 contratos, ¿esa situación se ha repetido en ocasiones posteriores? Sí, señor. En 2016 se suscribió un contrato a inicio, en segundo semestre también, 2017, 2018. Si mal no estoy, en 2019 sí se suscribió un solo contrato, en 2020 igual, 2021 también se elaboraron 2 procesos licitatorios. Este año, 2022, sí hay un solo contrato porque ya cambió la fuente de financiación, ya lo asumió directamente la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, y ya las asignaciones pues sí las hicieron desde la vigencia anterior. Entonces este año sí se pudo adelantar un solo proceso licitatorio que está rigiendo pues para toda la vigencia escolar. Pero los años anteriores, todos, prácticamente todos, excepto 2019, todos se han surtido 2 procesos de licitación para poder garantizar la prestación del servicio debido a los tiempos o a la oportunidad de la disposición de los recursos. No son asignados en el mes de noviembre su totalidad, sino que siempre hay una partida que se asigna en noviembre, diciembre, y otra partida que se asigna más o menos en el mes de marzo, abril, lo que nos conlleva obligatoriamente a aperturar 2 procesos de selección para la escogencia de los operadores. Doctor Lafón, por último, indíquele a la Corte si en relación o respecto del contrato 2015-02-1178 se cumplió el objeto del mismo, es decir, la prestación del servicio de alimentación escolar para los niños, niñas y adolescentes entre los grados 0 a 9º grado de los estudiantes de las instituciones escolares del departamento del Cesar. Sí, señor, este contrato fue cumplido a cabalidad, de conformidad a todas las exigencias y orientaciones impartidas por el departamento del Cesar. Sí fue cumplido en su totalidad. ¿Podría usted indicarle a la Corte, bajo su experiencia en tantos años dedicado a esta labor en la Secretaría de Educación del departamento del Cesar, si el contrato 1178 de 2015 fue un contrato perfecto, ideal? A ver, o sea, contratos perfectos, ideales al 100%, bueno, me atrevería a decir que no existen, pero sí fue un contrato que se ejecutó cumpliendo pues todas las exigencias contenidas en los pliegos, en los estudios previos, en los lineamientos técnicos. Por supuesto que este tipo de contratos, por la complejidad que ello implica y la magnitud que ello implica, estamos hablando de una atención de 140.000 raciones diarias en todas las zonas que conforman el departamento del Cesar, zonas urbanas, zonas rurales, zonas de difícil acceso, zonas indígenas
que están enclavadas en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la serranía del Perijá. Pues el contratista hizo su mejor esfuerzo y haciendo uso de su capacidad logística, pues siempre hizo las provisiones necesarias para garantizar la prestación del servicio. Hay fallas, realmente pues hay fallas, como lo repito, es un programa muy extenso y extremadamente complejo, ¿cierto? Más cuando se refieran temas de alimentación a niños. Entonces, no es un programa fácil de manejar realmente, requiere de mucho acompañamiento, requiere de muchas capacitaciones, requiere de mucha divulgación a través de los docentes, a través de los padres de familia, con el hecho de entender qué y cómo funciona el programa. Hoy día vemos que hay muchas comunidades que no tienen claro qué es el programa de alimentación escolar, ¿cierto? No saben que esto es un complemento alimentario que ayuda a la ingesta diaria de los niños, niñas y adolescentes oficialmente matriculados en el sistema. Entonces, cuando un padre de familia manda a su niño de 6 años con el hermanito menor que tiene 3 a una sede educativa, pretenden que al niño de 3 años también se le dé comida y también se haga uso del programa de alimentación. Entonces, muchas veces el docente, con el ánimo de darle también y complacer a esos 2, 3, 5 niñitos que van en calidad de asistentes y que no están en el sistema educativo, en una zona rural, pues lo que alcanza para 15, alcanza para 18. Entonces le ordena a las manipuladoras darle también alimentos a esos niños asistentes. Tuvimos casos cuando el tema de la migración de venezolanos también aquí, que también fue fuerte y marcada. También habían muchos niños en edad escolar que eran de nacionalidad venezolana y que sus padres de familia también los exigían pues que también fueran aceptados en los colegios, en las escuelas, y también entraron a conformar parte del sistema, no teniendo pues toda su documentación que exige el CIMAD para poder ser registrados como tal. Entonces en ese momento también hubo que pedir unos lineamientos precisos por parte del ministerio para poderle brindar atención a esos niños que provenían de otro país. Entonces, en fin, de manera general, doctor Barceló, no existe realmente una ejecución contractual perfecta, y menos en este tipo de programas sociales en donde los actores somos muchos, ¿cierto? En cabeza del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, no es fácil y muchas veces se presentan al interior de las comunidades muchas dificultades con el tema de las contrataciones de las manipuladoras, con el tema de los vehículos que transporta, con las dificultades de las vías de acceso debido a las lluvias, paros sociales de manera constante, paros sindicales de manera constante. Todo esto afecta de manera considerable el programa, debido a que realmente el programa de alimentación escolar es un programa muy, muy sensible y bueno, tratamos de hacer lo mejor posible desde el departamento del Cesar. Gracias, doctor Lafont. Le hago la última pregunta para cerrar el interrogatorio de la defensa. Así como se pudieron haber presentado quejas, ¿supo usted si también hubo felicitaciones de personas, incluso de padres de familia cuyos hijos fueron beneficiarios? Miren, este es un programa social que llega a muchas comunidades vulnerables. Duele a veces decirlo, pero la alimentación que llega a través del programa de alimentación escolar, esa ración que se le entrega a esos niños que están en condiciones de vulnerabilidad, muchas veces es la única ración alimenticia que los chicos toman al día. Entonces, es un programa que donde llega es bien recibido. Yo creería que por eso es que a veces se generan tantos inconvenientes y se genera tanta malinformación por el desconocimiento que hay, pero es un programa en el cual los padres de familia agradecen mucho, ¿cierto? Y se sienten muy contentos y muy satisfechos con la prestación del servicio dado. En las mesas públicas evidenciamos, en efecto,
muchas veces los agradecimientos por parte de los directivos docentes, de los rectores en especial, porque esto hace que su matrícula siempre permanezca a la alza. Esto hace que por lo menos los niños no deserten, no se vayan del sistema educativo. Es un incentivo, es un aliciente que tiene el padre de familia en una zona rural que tiene 4, 5, 6 muchachitos, y mandarlo a la escuela y que por lo menos ellos allá reciban un complemento alimentario, una merienda, un almuerzo a través del programa, para ellos es motivo de felicidad y de agradecimiento. Y por parte del Ministerio de Educación Nacional, también en todas las reuniones que hemos sostenido a través del tiempo, ellos se han dado cuenta de la manera como se maneja el programa en el departamento del Cesar. Ellos saben y son conscientes que nuestro problema siempre ha sido de financiación, pues con el ánimo de atender unas coberturas siempre pues bastante altas. Entonces, en ese orden de ideas, pues también hemos tenido por parte de ellos también voces de aliento, ¿cierto? Felicitaciones de la manera como se ha prestado el servicio en el departamento, porque se ha cumplido de conformidad a los lineamientos técnicos, se ha cumplido los objetivos relacionados con el acceso y permanencia a los escolares. Gracias, doctor Lafont. Señor presidente, la defensa ha culminado su interrogatorio. Vamos a suspender la audiencia. Tenemos otra en otro proceso. Para la continuación de la misma, se fijan los días miércoles 23 y jueves 24 de noviembre a partir de las 8:15. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias.